Bien, ¿traes tu Biblia? Sí, bueno, ve abriendo tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Estamos avanzando ya en esta carta, en el capítulo 1, un tanto largo, no tanto por los versículos, ¿no? Que tenga 50, 60 versículos, tiene 27 versículos, pero tiene mucho contenido, ¿verdad? Para nosotros. Y desde que empieza la carta, el apóstol Santiago va directamente al tema que es las pruebas, ¿no? Déjame recordar que vas para allá el contexto. Él escribe a judíos, ¿no? Hombres, mujeres de origen judío, pero que se habían convertido a Cristo, habían creído en Jesús, ¿no? Y ellos al experimentar esto, y son los judíos que vivían en Jerusalén, ¿no? Seguramente la mayoría de ellos están en Jerusalén, son dispersados por la persecución, muchos otros vivían fuera, y lo que Santiago quiere es animarles a vivir realmente una vida piadosa, correcta delante de Dios, una fe sincera y genuina, ¿no? Y veamos cómo pues Santiago se enfoca en una religión, ¿no? La religión correcta, ¿no? Una religión, como dice el verso 27, pura y sin mácula, ¿verdad? Que no sea una religión, como dice el verso 26, vana, ¿verdad? Una religión que es vana, vacía, hueca, ¿no? Que tiene una apariencia, pero por dentro está hueco, ¿no? Eso era el error en lo que estaban cayendo estos creyentes, ¿no? Estos hermanos ya ahora en la fe en Cristo, siguiendo el ejemplo de los fariseos, ¿no? Esa religiosidad hipócrita, ¿no? Y creo que la carta está escrita y está en nuestra Biblia porque también es para nosotros, ¿verdad? ¿Sí está en tu Biblia? ¿Sí la encontraste? Ok. Entonces también es para nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque también nosotros podemos caer en esa actitud religiosa, ¿sabes? Es más, muchos viven de esa manera. Y Dios quiere sacudirnos para que podamos experimentar una verdadera religión y una verdadera relación con Él, conociéndole y siendo transformados. Muchos se conforman con decir, bueno, yo recibí a Jesús, ya soy creyente, voy a la iglesia y con eso estoy bien, mi vida está bien, no importa cómo viva, pero yo ya soy salvo y ya, 1, 2, 3 por mí, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de una conversión total, de una transformación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos luz, ¿verdad? Imagínate, vivir apagados, no sirve de nada eso, ¿verdad? Como hace ratito estábamos, no todos apagados en la oscuridad hasta que llegó la luz, dijimos, vamos a empezar. Entonces necesitamos ser luz, ¿no? Necesitamos ser luz en este mundo. Entonces Santiago busca sacudir a sus destinatarios para que puedan vivir y no sigan ese mal ejemplo de los fariseos hipócritas religiosos, sino que vivan una verdadera religión en Cristo, que conozcan al Señor y sean transformados por su gracia. Entonces, él va directamente a la situación que están viviendo, pruebas, ¿verdad? Pruebas. Seguramente por la persecución están experimentando pruebas todos ellos y les está animando, ¿no? La fe va a ser probada, lo vimos de un principio. Pedro habla de eso, Santiago habla de eso. Nuestra fe, lo que es probado es nuestra fe en la aflicción, ¿verdad? En la persecución, en lo que podamos vivir en este mundo, ¿no? Que nos moleste, que nos duela, que nos aflija, ¿no? Nuestra fe va a ser probada, ¿ok? Y ahí es donde vamos a mostrar si realmente es una religión pura, inmácula, si no es vana, hipócrita. Y por eso es que Dios permite también las pruebas, ¿no? No solamente para fortalecernos, sino para que nosotros mismos podamos examinarnos, podamos ver dónde estamos parados en Cristo. Dios no quiere que nos engañemos, que vamos, la persona que vive así, esto lo vamos a ver, en una religiosidad, vive engañada, ¿ok? Y lo peor es que está en juego su vida eterna, ¿no? Santiago es muy cauteloso en eso, Pablo también, y yo quiero también serlo. Yo no voy a juzgar la salvación de alguien, yo no puedo hacer eso, cada quien lo sabe, pero sí puedo hacer lo que la Biblia dice, nos advierte a probarnos, ¿verdad? Jesús en el Sermón del Monte lo reconoce y lo dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? En aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre me congregué, en tu nombre me discipulé, en tu nombre. Y Jesús va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Va a ser muy tarde en ese momento para decir, creo que tengo que empezar a vivir una verdadera religión. Va a ser muy tarde para eso. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que haya convicción en nuestro corazón, esa seguridad de decir, yo creo en Jesús, sirvo a Jesús, vivo para Jesús. Y mi vida lo demuestra claramente, ¿ok? Santiago está buscando eso, sacudirlos de esta manera, ¿no? Y creo que es lo que Dios quiere hacernos también, sacudirnos. Entonces empieza con las pruebas y empieza a mostrar algo importante. La prueba demuestra nuestra lealtad a Dios.
En la prueba podemos mostrar nuestro amor a Dios. ¿Qué tanto amamos a Dios? Si en verdad le amamos o no le amamos. ¿Okay? Y esa es la segunda parte de esta sección. La primera parte del verso 2 al verso 12 que vimos en dos prédicas, vimos esta etapa de la prueba y lo que significa la prueba para nosotros. Pero hoy vamos a ver la otra parte de la prueba que se ve como tentación. Así es como le describe Santiago. Y vamos a explicar por qué tiene esta relación tanto la prueba como la tentación. ¿Por qué el Nuevo Testamento usa esta palabra, ¿no? y sus raíces, derivados, más bien sus derivados, para referirse algunas veces a tentación y otras veces a prueba? ¿Okay? Entonces vamos a leerlo, verso 13, estamos ahí, vamos a ver del 13 al 18, después de leerlo oramos para iniciar. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos tenerla en nuestras manos y poder abrirla y poder estar juntos en esta mañana y tener luz y poder leer y poder meditar en ella. Señor, gracias. Ayúdanos a aprovechar este tiempo, Señor, que no sea en vano. Háblanos, dirígenos, exhórtanos, anímanos, consuélanos a través de ella. El poder que tiene ella es ese, Señor. Transfórmanos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, hablándonos, redarguyéndonos, Señor, haciendo esa obra que solo tú puedes hacer en nuestras vidas. Haz esa obra en nosotros, por favor, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago pasa de las pruebas, como te decía, a la tentación, ¿no? Desde el verso 12 se menciona tentación, ¿recuerdas? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero la semana pasada te explicaba que esa no es la mejor traducción en el contexto, porque tú ya estás hablando de la prueba. ¿Okay? Aquí ya empieza a hablar de la tentación en el verso 13. Sí está bien traducido, ya habla de la tentación, ¿no? Pasa de la prueba a la tentación. Y como mencioné la semana pasada, en la Biblia las pruebas y las tentaciones están totalmente relacionadas. Quizás para nosotros pensar en tentación y prueba son cosas muy diferentes, pero bíblicamente en la Biblia están muy relacionadas. La diferencia entre una y otra, entre prueba y tentación, déjame recordarlo porque ya lo había mencionado también, es lo que la dificultad causa, ¿verdad? Lo que la aflicción causa externamente e internamente. ¿Okay? Las pruebas las podemos ver externamente, es la dificultad externa, lo que proviene de afuera, aquello que nos está afligiendo, esa es la prueba, mientras que la tentación es la dificultad interna que está pasando en nuestro corazón, lo que proviene dentro de nosotros, el conflicto interno que hay en nosotros cuando estamos pasando aflicción, los pensamientos, ¿okay? En que estamos creyendo, nuestra fe está siendo probada. Entonces, esa es más o menos la diferencia que hay entre una y otra, pues las dos están unidas ahí, están relacionadas. El término griego que se tradujo como prueba en el verso 2, desde el verso 2, que dice cuando se dicen diversas pruebas, el término es peirasmos, en griego es peirasmos, y tiene el sentido de poner a prueba. ¿Recuerdan que veíamos eso? Es el proceso de prueba, es cuando entras a la prueba, poner a prueba. Se refiere a un proceso de prueba con el fin de descubrir la calidad de un objeto o de algo, el carácter de algo. Y el término griego que se traduce aquí como tentación, en este versículo es peirazo. Son palabras muy similares, las dos vienen de una raíz, ¿okay? Del griego. Y esta palabra, ya la palabra peirazo que usa aquí, tiene el sentido de seducir, ¿ok? Seducir. Por eso se traduce más como tentación ya aquí. Las dos provienen, como te decía, de la misma raíz griega, pero su uso cambia de acuerdo al contexto bíblico. De acuerdo al contexto bíblico, ¿ok? Y eso es lo que vemos en este pasaje. De acuerdo al contexto te das cuenta que no está hablando exactamente de la prueba, sino de la tentación que conlleva la prueba. ¿Recuerdan? También lo vimos anteriormente, ¿no? O sea, las pruebas, veamos 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice ahí, o prueba,
que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar, ¿recuerdan? Y veamos eso, o sea, en el mismo paquete en el que Dios envía la prueba, no envía la salida. Pero si tú no llegas a la salida, pues va a estar la tentación de no llegar a la salida. Entonces la tentación está siempre presente durante la prueba, ¿ok? La tentación busca que fallemos. La prueba busca que perseveremos, ¿verdad? Esa es la diferencia, pero las dos están ahí. Y tú puedes fallar o puedes aprobar, ¿verdad? Reprobar o aprobar. Entonces la prueba siempre tiene un fin positivo, que ya lo vimos en la sección pasada. Madurez, crecimiento espiritual, ¿recuerdas? Paciencia, constancia, esa madurez, estar completos. Eso es lo que busca, es el fin positivo en la prueba, mientras que la tentación, digámoslo así, tiene un fin negativo, que es, lo vamos a ver, el pecado, errar, fallar. Ese es el fin de la tentación. Entonces, cuando Dios prueba nuestra fe, debemos estar conscientes de que sucede esto y de que sí hay un tentador, ¿ok? Pero no es Dios. Debemos estar conscientes que Satanás también está obrando. Cuando Dios empieza a obrar en nosotros, Satanás también está obrando en la tentación. ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Han leído el libro de Job? ¿Recuerdan la historia de Job? No, sí, para allá, para no tardarnos tanto. Pero Job empieza muy claro. Empieza y muestra eso, como un día estaba Dios y llegaron los hijos de Dios, junto con ellos Satanás, hablando de los ángeles, y se presentan, y prácticamente casi vemos como que Dios le pone a Job, a Satanás, ¿verdad? Mira, a ver, tiéntalo, ¿verdad? Dios no lo está tentando, ¿ok? ¿Quién lo va a tentar, quién es? Satanás, pero Dios va sobre eso para probar a Job. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ahí vemos esa manera en la que trabaja esto, la prueba y la tentación, pero son dos personas diferentes. Dios prueba, Satanás tienta. ¿Okay? Pero la tentación inicia cuando empezamos a dudar de Dios en la prueba. Cuando empezamos a considerar que es Dios quien me está creando este mal. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces empezamos a ver a Dios como me está tentando. Y tenemos que considerar eso. Por eso escribe esto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Ok? Quien tienta es Satanás. En 2 ocasiones en la Biblia a Satanás se le llama el tentador. Y nunca se le llama así a Dios. Al contrario, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes de eso. Dios está obrando, ¿ok? Por un lado Dios está obrando, pero por otro lado Satanás también está obrando. Debemos de saber eso y considerarlo. Juan 10, versículo 10, anótalo en tu Biblia. Juan 10:10, Jesús dijo esto: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es la obra de Satanás, ¿ok? Y en la tentación, en la prueba, él va a buscar eso. Cuando Dios nos pone a prueba, es una oportunidad para que Él obre y trabaje, pero también es una oportunidad para que nosotros mostremos nuestra lealtad, nuestro amor a Dios. Y tenemos que estar enfocados en eso. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero inmediatamente Jesús dice esto: yo he venido, ¿para qué? Para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la diferencia. El tentador, ¿qué quiere? Destruirnos. Destruir tu fe, tu relación con Dios. Quizás no va a poderte robar la salvación. Quizás si creíste genuinamente en Jesús, porque Él está hablando a creyentes verdaderos. Es importante poner en contexto y recordar esto. Quizás si tú has puesto realmente tu fe en Jesucristo, no pierdes la salvación, pero vas a perder la vida eterna aquí en la tierra, disfrutar de la presencia de Dios y de servirle y de gozarte con Él. Y va a haber pérdida. 1 Corintios 3 habla de eso. ¿Recuerdas? Vas a salir del incendio así, con humo vivo, pero todo quemado y tostado, y vas a llegar así delante del Señor. Todas tus obras se habrán quemado, no hay ninguna buena obra. Y obviamente hay un riesgo de que realmente no haya una fe genuina que salva. Entonces, tenemos que recordar esto. Satanás va a destruir, busca eso, pero Jesús vino ¿a qué? A dar vida, y vida en abundancia. Es la vida que Dios quiere que disfrutemos. Entonces, ya empezando a ver esto, podemos entrar y razonar lo que está diciendo y decir, pues sí es cierto, o sea, Dios no quiere esto, yo no debo de pensar de esta manera, pero nuestra carne se inclina a eso realmente.
Decimos, pues si Dios me está permitiéndolo, Dios me está probando, pues Él es el que me está haciendo esto. No, Él no tienta a nadie. Este tema, este conflicto, se sigue viendo más adelante en la carta. Déjame darte 2 versículos. En el capítulo 4, versículo 7, fíjate lo que dice. Someteos pues ¿a quién? A Dios. 4:7. Someteos pues a Dios, resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué pasará? Y orad de vosotros. Esa batalla, y ahí en la persecución, en la prueba, en la aflicción, está esa batalla y tienes que someterte a Dios. Y de esa manera, ¿qué haces? Resistes al diablo. ¿Se dan cuenta? Siguiente capítulo, verso 11, fíjate lo que dice ahora. Capítulo 5, verso 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job, ¿recuerdas? Lo que te citaba hace rato. ¿Sabes cuál es la palabra paciencia aquí? La misma que usó en el verso 3 del capítulo 1. Constancia, resistencia, ¿se acuerdan de esa palabra? Y aquí está diciendo, pone el ejemplo de Job. ¿Vieron a Job? ¿Vieron su paciencia, su resistencia? Ya habéis visto el fin de quién? Del Señor en la prueba, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Y conoces la historia de Job cómo termina? Así. O sea, el Job, si puedes leerlo en casa, te lo dejo de tarea, léelo, si puedes hacerlo, es todo un libro, pero vas a ver, ¿no? Ese conflicto en el corazón de Job. Ese conflicto en él de empezar y de batallar y de repente sí dudar de Dios y de repente afirmarse en Dios. Y al último dice, de oídas te había oído, pero a mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Me aborrezco. O sea, ese es el punto que vamos a decir, tú eres santo, Dios. Yo soy pecador. Y tú has sido bueno conmigo. Esto es lo que Santiago quiere transmitir a sus lectores. Entonces, regresando al texto de Santiago, verso 1, vemos cómo la misma prueba puede ser tanto una tentación como una prueba en sí. Puede ser una prueba del lado de Dios y una tentación del lado de Satanás. Entonces, siempre he dicho esto, lo importante es, desde el inicio, desde qué perspectiva estás viendo tu aflicción. Si tú ya lo estás viendo como una tentación a fallar, o ya estás dudando de Dios, ya lo estás viendo como eso, como una tentación. Pero si tú lo ves como una prueba, como Dios la ve, va a ser más fácil que la puedas superar. Confiar y decir, Dios está obrando en mí. Dios tiene esto con un bien. Dios está perfeccionándome. Dios quiere glorificarse. Esta prueba me ayuda a mostrar cuánto amo a Dios realmente. ¿Verdad? Porque decir que amas a alguien es muy fácil, ¿verdad? Hacerlo. Y en la prueba es una gran oportunidad en la que tú y yo podemos decir, Señor, yo te amo más que esto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí tengo una clave, ¿no? Para poder pasar por la aflicción. Velo como una prueba, no como una tentación. Cuando empieces a verlo como una tentación de esto ya no me gusta, esto ya no lo quiero, Dios ya me está olvidando, detente ahí y velo de la forma diferente. Dios está conmigo, Dios no me abandona, Dios es mi ayudador, es mi fortaleza, mi refugio, mi pronto auxilio, el socorro que necesito. ¿Sí te das cuenta? Tienes que llenar tu mente, es una batalla en la mente, ¿te das cuenta? Y Santiago nos sigue hablando de esto. Entonces, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios. El sentido de esta oración, en el texto original, en el griego, es una prohibición. O sea, que Santiago llega al punto de decir, prohíbo esto. Que alguien se atreva a decir esto, que es tentado por parte de Dios. Es como si dijera así, prohibido que alguien diga que es tentado de parte de Dios. En el griego la forma verbal es un presente imperativo, de modo que esta prohibición requiere el nivel de mandamiento. Como prohíbo y ordeno que nadie se atreva a decir que es tentado por Dios. O sea, está desechando ese pensamiento, ¿se dan cuenta? Acusar a Dios de ser el promotor de la tentación es acusarlo de ser el origen del pecado. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso es una blasfemia. Es una blasfemia.
Por eso se usa esta frase tan fuerte en el griego. No debes de pensar de esa manera. Dios jamás, jamás llevará premeditadamente a una persona a cometer el pecado. Jamás. Jamás. La persona que culpa a Dios de su tentación es una persona inmadura y no solo es una persona pervertida, porque está pervirtiendo el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Sí se dan cuenta? Entonces de ahí pon en tu mente, no puedo pensar de esta manera. Ese pensamiento no es bíblico, no es de un creyente. Es lo que quiere, lo primero que dice Santiago es esto, prohibido esto, no piensen de esa manera. Y explica por qué. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, al estar relacionado con el mal y el pecado, la tentación no puede tener su origen en Dios. Hablamos de un Dios bueno, ¿verdad? Bondadoso, santo. En Él no hay mal. Entonces no podemos pensar que el pecado que es malo, perverso, se origina de Él. ¿Sí se dan cuenta? Dios es absolutamente santo y justo, por lo tanto Él no puede ser tentado por el mal. Satanás no tienta a Dios para que pruebe a Job. ¿Sí se dan cuenta? Él no puede ser tentado por el mal. Él nunca induciría a alguien a cometer el mal. No solo iría en contra de su propia naturaleza, iría en contra de su propio propósito, de la prueba que es moldearlos a su imagen, ¿recuerdas? Sería en contra de eso pensar de esa manera. Entonces, tenemos que madurar en entendimiento, en conocimiento, y madurar y desechar esos pensamientos que no vienen de Dios, y no vienen de Dios porque su palabra dice todo lo contrario. Dice que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie. Esto es consecuencia de lo anterior. Ya que Dios es no tentable, Él no tienta. ¿Sí lo ven? Ya que Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. El sentido de la oración es ese. Dios no puede ser tentado a tentar a alguien. ¿Sí me explico? Dios no puede ser tentado a tentar a alguien. Nuestra misma maldad es la que nos lleva a acusar a Dios de la tentación. Y de esa misma manera, atribuirle a Él nuestra responsabilidad realmente. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Adán. ¿Se acuerdan de Adán? Adán y Eva. Como está pensando en Adán, su primito, su amigo de la primaria. No, Adán y Eva. Adán fue así. Fueron tentados, ¿verdad? Eva fue tentada, cayó en la tentación. ¿Quién fue el tentador? ¿Dios? Satanás. ¿Y qué pasó cuando Dios vino a preguntar, a cuestionar qué está pasando? Dios ya sabía que había pasado, ¿estás de acuerdo? Dios no necesitaba información. Dios necesitaba un corazón responsable y rendido y humillado. ¿Pero qué encontró? Todo lo contrario. La mujer que me diste. Fue tu culpa, Dios. Si me has dado otra mujer, como la del vecino, uy, no, Señor, ya estoy. Ese es el pensamiento de la tentación, ¿te das cuenta? Fue Dios, su culpa. Y Eva igual, la serpiente, no. Santiago dice, no es así. No es así. Nuestra, pues sí, disposición ante eso es echarle la culpa a otro. Y Adán le echó la culpa a todo el mundo, a Dios y a Eva nada más, eran todos los que estaban ahí. Tu culpa y la de ella, ¿no? No fue mi culpa. Y Eva igual fue la serpiente. No podemos actuar de esa manera. Este pasaje nos enseña que tenemos que ser responsables de nuestros actos, sobre todo de nuestras maldades y nuestro pecado. No hagas eso. ¿Por qué? Porque no vas a progresar. Cuando vives echando la culpa a otros, no aceptando tu responsabilidad, aunque sea medias, si tienes responsabilidad, acéptala sin echar la culpa al otro. Cuando vives así, no vas a madurar, no vas a crecer, no vas a progresar. Necesitamos ser sinceros delante de Dios
y delante de los hombres decir, sí, sí pequé, sí fui yo, sí yo lo hice, yo participé. Es lo mejor que puedes hacer. Si no, tú mismo te estás poniendo un tropiezo. Necesitamos ser sinceros, ¿verdad? Sinceros delante de Dios, delante de los hombres. Empezando por nosotros mismos, sí es cierto. Hay pecado en mí. ¿Por qué estás haciendo negando que eres pecador? Es lo que estás haciendo cuando estás justificándote, diciendo fue él, fue ella. Estás justificándote y estás diciendo yo no peco. Y tal es mentiroso, dice 1 Juan, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer esto. Citaba a William Barclay, un erudito del griego y comentarista bíblico, decía esto: el gran valor de este pasaje está en que atribuye al hombre su verdadera responsabilidad por el pecado. Nos lleva a eso. No le eches la culpa a nadie. O sea, ¿hasta dónde puede llegar nuestro pecado? Fíjate hasta dónde puede llegar, que le echamos la culpa a Dios mismo. Yo no te pedí nacer, Señor. O sea, hasta ahí podemos llegar, ¿verdad? Bueno, era nuestro comentario de jóvenes, ¿verdad? Adolescentes. Yo no te pedí nacer, mamá, ¿no? Pues ya estás aquí, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Pero así somos, o sea, crecemos y nadie nos enseña a hacer eso. ¿Te das cuenta? Nadie te enseña a hacer eso. Desde niños ya sabemos, ya le estamos echando la culpa al otro. Tenemos ese abogado interno, ¿verdad? Que es malo y que busca justificarnos de cualquier manera. Destruye eso. Acepta tu responsabilidad. Te vuelvo a mencionar lo que Barclay decía. El gran valor de este pasaje está en atribuir al hombre su verdadera responsabilidad por el pecado. Fíjate lo que dice el verso 14. Entonces, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, o sea, eso es lo que sucede, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sino que cada uno es tentado. Lo primero que veo, ¿sabes qué es aquí? Que la tentación es universal. Cada uno, o sea, todos tenemos esa tendencia. O sea, todos vamos a pasar por eso. En la prueba vamos a ser tentados, ¿a qué? A negar a Dios. ¿Verdad? A negar a Dios, a culpar a otros, a no aceptar mi responsabilidad. La tentación es en ese sentido universal, todos, cada uno es tentado. Sino que cada uno es tentado, y aunque la tentación es inducida por Satanás, como platicaba, porque él es el tentador, la realidad es que el último responsable del extravío es el tentado, o sea, el hombre. Como te decía, somos responsables. Es lo que empieza a mostrarnos aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿lo ves? Estos versículos, versos 14 y 15, tienen el propósito de mostrar que el pecado no se origina en Dios, sino en el hombre mismo. ¿Ok? Y lo podemos ver así, como lo mencioné en el verso anterior, de acuerdo a nuestra naturaleza. La naturaleza de Dios es santo, justo, ¿estás de acuerdo? La naturaleza del hombre, ¿cuál es? Pecador. ¿Verdad? Entonces, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es esto? La palabra que se traduce como concupiscencia tiene el sentido de un ansioso deseo, de una fuerte pasión. Y aunque comúnmente la palabra griega, el término griego es neutro, puede ser un deseo bueno, ansioso, una pasión correcta, aunque es neutro en ese sentido, en la Biblia, la mayoría de las veces se usa para hablar de pasiones o deseos hacia el mal, pasiones o deseos desordenados. Por eso se traduce como concupiscencia, que se define la palabra, la RAE lo traduce como apetito desordenado por placeres deshonestos. Eso es la concupiscencia, malos deseos, un deseo ferviente, una pasión, pero por el mal, ¿me explico? Entonces, cuando de su propia concupiscencia, o sea, ya por hecho que eso está en nosotros, ¿te das cuenta? O sea, eso no es, bueno, algunos tienen concupiscencias, otros no. No, todos tenemos concupiscencias, ¿ok?
Ninguno nacemos libres de ese deseo por cosas prohibidas. En nuestra naturaleza humana radica el mal. ¿Sí se dan cuenta? El mal está en nosotros. Y esto es en todo ser humano, como vemos aquí. Nadie salva de esto. Los únicos hombres que experimentaron una naturaleza sin estos deseos fue Adán, antes de la caída, obviamente, porque después pecó, y obviamente nuestro Señor Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Recuerdas, Hebreos? ¿Te das cuenta? Pero en nosotros ya hay mal, ya radica el pecado. Ya está el mal en nosotros. Lo que nos atrae y seduce, como dice el texto, hacia el pecado, no es Dios, sino ¿qué cosa? Nuestras concupiscencias, nuestras pasiones desordenadas, ¿te das cuenta? Ese deseo hacia lo malo, hacia el pecado. Y cada uno tiene diferentes. Algunos compartimos algunas, otros son diferentes. No es la misma siempre. ¿Sí se dan cuenta? Dice, es atraído y seducido. Estas palabras expresan la intensidad con la cual la concupiscencia tiene el poder de inducirnos hasta quedar trágicamente atrapados en su red. Así lo menciona, es atraído y seducido. Atraído. Y lo que vemos es eso, a la atracción le sigue la seducción. ¿Se dan cuenta? Atraído, realmente la palabra seducción habla de atrapado. Te atrae y cuando menos te das cuenta, ¡pum!, ya estás atrapado. Así es la concupiscencia, es actual pecado. Nos empieza a narrar el proceso en el que se convierte esto. Déjame describir, citar el diccionario Vine, diccionario bíblico Vine, acerca de estas dos palabras, atraído y seducido, que tiene esa connotación. Dice, así como en la caza, cazar algo, un animal, o en la pesca, pescar, se atrae a los animales fuera de sus guaridas, de la misma manera la concupiscencia del hombre lo atrae afuera de la protección de su autocontrol. Así es, tiene sentido. De cazar un animal, de echar el anzuelo, el cebo para que el pez caiga y quede atrapado. Eso es lo que habla aquí. ¿Se dan cuenta? Y somos atraídos y seducidos cuando estamos viendo la concupiscencia. Y claro que es algo que deseamos. La Biblia nos llama a aborrecer el pecado y es ese conflicto. Claro que lo aborrecemos, pero también lo deseamos. Mi carne lo desea. ¿Te das cuenta? Si no hubiera un deseo, entonces no habría concupiscencias. Entonces no te sientas mal. Digo, está mal que lo hagas o que sigas pensando en eso, pero si de repente llega un deseo malo, o sea, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Dice 2 Corintios 5. 3, perdón. O 10, no me acuerdo. 2 Corintios, ahí lo buscan. O sea, tienes que llevar ese deseo cautivo a la obediencia a Cristo. Los deseos van a estar ahí. Pero tiene que haber un mayor deseo. ¿Te das cuenta? Ese deseo te va a atraer, te va a querer seducir, pero si tú tienes un deseo mayor, ese deseo ya no va a perder su atracción. Esa es la clave. ¿Me explico? No sé cómo, en la comida, no sé ustedes qué les puede gustar, ¿no? Me gusta, no sé, un bistec a la mexicana, así bien rico con frijolitos, ¿no? Son ricos, ¿no? ¿Les gustan? Pero ¿qué tal un corte así de carne New York, ¿no? 3/4, ¿no? Con su ensalada de papas, o sea, dices, híjole, pues ¿cuál? Pues mejor este me lo como, me gusta, pero está más rico. O sea, un deseo mayor, superior, más atractivo que el otro. Pero ¿cuál es tu deseo? Los que amamos a Dios. Esa es la prueba. O sea, ¿amas a Dios? ¿Tu deseo es Dios, servir a Dios, amar a Dios? Eso es lo que puedes mostrar, Señor. Esto me seduce, me encanta. Decía un amigo, ¿no? Guácala, qué rico, ¿no? Así lo vemos, así, o sea, lo aborrezco, guácala, pero me seduce. Pero hay algo más que me atrae más que eso, eres tú, Señor.
¿Se dan cuenta? Ese es el corazón verdadero. Eso rompe la religiosidad. Amar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Señor, te amo más que esto. Tú sabes cuánto me atrae, cuánto me seduce. Pero tú me sedujiste, Señor. ¿Te das cuenta? Tú eres suficiente para mí. ¿A quién deseo yo en la tierra sino a ti? Y fuera de ti, ¿a quién no tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. O sea, ese punto. Esa es la batalla. Pero es donde muestras que realmente estás amando a Dios. La concupiscencia va a estar ahí. Algunas de ellas Dios las apaga en su gracia y misericordia. Te quita esos malos deseos y dices, híjole, a mí cómo me encantaba es tomar y ya no. Ya Dios me lo quitó. Sí, pero hay otros malos deseos que siguen ahí y que son los que Dios usa para que puedas amarlo en verdad. ¿Sí se dan cuenta? Pero la realidad es esta. Somos atraídos y seducidos. Por lo tanto, nosotros, tú y yo, nosotros escogemos el pecado por su atractivo. ¿Se dan cuenta? O sea, no puede echarle la culpa a otro. Ay, Señor, tú sabes que yo no podía con esta tentación. No, sí puedes, pero no me amas lo suficiente. Nosotros escogemos el pecado por su atractivo. Si el pecado no fuera atractivo, pues no lo elegiríamos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues sí, como decía mi amigo, guácala, qué rico. Pues sí, la realidad sí, pero tiene que haber un mayor deseo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que una prueba se convierta en tentación solo es posible cuando permitimos que esos malos deseos tomen el control de nuestras acciones. ¿Sí lo ven? Es ahí el punto, el interno. Yo puedo permitir que una prueba se convierta en tentación o pasarla como una prueba. Si alimentamos esos malos deseos, inevitablemente se convertirán en acciones pecaminosas. Y ese es el camino que conduce a la muerte. Es el proceso que se describe a continuación, verso 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué cosa? La muerte. Ahí está el proceso. Y yo no veo a Dios involucrado ahí. ¿Verdad? Todo está en mí, en mi interior. Jesús lo dijo de esta manera. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las blasfemias, etcétera, etcétera. Del corazón sale. Y Santiago está, igual que Jesús en el Sermón del Monte, y si quieres, si alguna vez has leído el Sermón del Monte y nunca lo has entendido, esa es la clave. Jesús está apuntando al corazón, no a la conducta externa. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Por fuera se veían muy bien, sepulcros blanqueados, pero por dentro están muertos, está vacío eso. ¿Se dan cuenta? El asunto está dentro de nuestro corazón. Y es ahí donde tenemos que empezar y atacar. Es lo que Santiago nos lleva. Fíjate cómo va sucediendo este proceso. Entonces, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, que se ha llevado a cabo, porque la concupiscencia es el deseo. Y puede estar presente, pero tú permites si es concebido o no. ¿Sí lo ven? El pecado no es un acto espontáneo, sino que es el resultado de todo un proceso. Y empieza con ¿qué? Con la concupiscencia. Y viene el tentador, ¿verdad? Y busca tentarnos. Y eso siempre va a estar ahí. Las palabras griegas que se traducen como ha concebido y da luz, ilustra el proceso de la tentación como la concepción y el nacimiento de una criatura. Y así lo ve, o sea, está creciendo, está gestionándose hasta que da luz a algo. Y así es ese proceso. Comienza con el deseo. O sea, tenemos que entenderlo, cómo es este proceso. O sea, en el deseo está ahí, la concupiscencia está ahí, pero está en ti pecar o no pecar. O sea, ahí tú puedes resistirlo. O sea, que haya una concupiscencia no quiere decir, ya estoy pecando. No, es una resistencia que tienes que huir, sométete. ¿Qué tienes que hacer? Sométete a Dios.
resiste al diablo y huirá de ti. ¿Recuerdas? Sométete a Dios, confía en Él, confía en lo que estamos viendo, confía quién es Él. Él es santo, justo, puro, Él te ama, no te va a abandonar, Él está contigo. Deja a un lado los pensamientos malos acerca de quién es Dios, aférrate a la palabra, a lo que has conocido acerca de Dios. La concupiscencia puede estar presente, pero una vez que fue concebida, ciertamente ya no ha vuelto atrás. El pecado ya fue formado. ¿Te das cuenta? Da luz el pecado. El pecado es el resultado y me gusta cómo lo expresa como eso, ¿no? O sea, da luz. O sea, suceden dos cosas para que haya luz, ¿verdad? O sea, haya un nacimiento, no sabemos. Una unión. Y creo que esta unión es precisamente la unión de la voluntad con la concupiscencia. La concupiscencia está ahí, pero tú puedes resistirla, pero si cedes a tu voluntad a actuar, ya se generó el pecado. ¿Te das cuenta? Ya se juntó, ya se produjo eso. Entonces no tienes que llegar a eso, tienes que resistirla. Tu voluntad tiene que estar firme ¿en quién? En el Señor. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué produce también? Da a luz la muerte. Porque el resultado final es muerte. ¿Te das cuenta? Pablo lo dice de esta manera, Romanos 6:23, porque la paga al pecado es muerte, ¿verdad? Pero ¿qué dice a continuación? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que va a decir ahorita. Dios no quiere muerte, ¿Dios qué quiere? Vida. El ladrón viene para matar, para hurtar, matar y destruir. Yo vine para dar vida, y vida en abundancia, ¿te das cuenta? O sea, pensar que Dios es quien me está tentando es pensar que Él quiere matarme. Porque la tentación busca esto, la muerte, como vemos aquí. Pero Dios no quiere eso. Y ya lo demostró. Envió a su Hijo en la cruz, a morir en una cruz por nosotros para darnos vida. Permitió que su Hijo sufriera la muerte para darnos vida. No podemos pensar así de Dios. Ahora, en el texto, ¿de qué tipo de muerte está hablando? Obviamente no habla de la muerte eterna porque le está hablando a creyentes. ¿Ok? Entonces, ¿de qué muerte? La muerte espiritual en un sentido. La muerte espiritual como contrario a la vida espiritual que Dios nos da. En última instancia, claro que puede terminar en una muerte física también. Pero realmente es vivir esta vida, como dijo Pablo acerca de las viudas, viviendo están muertas, ¿verdad? Y teniendo aún vida en Cristo, puedes pasar tu vida aquí en la tierra separado de Dios, como muerto. Y eso tenemos que verlo así como una tragedia, porque es donde muchos se conforman. Ya soy salvo, ¿no? Lo que sea un principio, pues ya soy salvo, 1, 2, 3 por mí, ya no hay problema. Yo voy al cielo, no se pierde, ya me lo dijiste, entonces yo puedo vivir mi vida como quiera. No, si hay una tragedia, sí, no vas a perder la salvación, pero vas a llegar así como saliendo del incendio, acuérdate. Va a ser trágico, créemelo. O sea, es lo que está diciendo aquí, o sea, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y no sé hasta dónde puedes llegar hasta la muerte física, donde Dios diga, sabes que ya estuvo, ya. No entiendes. Si eres mi hijo, pero no entiendes, ya. Muchos ya duermen, dice Pablo en 1 Corintios 11. Entonces tenemos que considerar esto. Entonces vemos el contraste entre la muerte y verso 12. ¿Recuerdas? Verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué cosa? La corona de vida. Vemos el contraste entre la muerte, verso 15, y la vida, verso 12. Dios quiere a través de la prueba darte vida. Satanás a través de la tentación quiere traer muerte. ¿Cómo estás viendo tu aflicción el día de hoy? ¿Con qué ojos? ¿Estás viendo más a Satanás que a Dios? Ten cuidado. Que busca la muerte. Verso 16. Amados hermanos míos, con ese cariño, Santiago les exhorta, les amo, hermanos míos, Dios los ama, no erréis. ¿Se dan cuenta? Es un error pensar de esta manera, que Dios tienta.
La palabra que se traduce por errar significa extraviarse. La usa más adelante, la misma palabra, en el capítulo 5, verso 19, cuando habla del hermano que es extraviado. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, esa palabra extraviado es la misma que se usa aquí por errar. Amados hermanos míos, no se extravíen. Te extravías de la verdad. O sea, si entendemos ese término de extraviarse, ¿verdad? La verdad ya, o sea, ¿dónde está la verdad? No sé. ¿Cuál es la verdad? Dios no tienta. No te extravíes. No erréis. El error al que se refiere es ese, el creer que Dios es el tentador. Cuando culpamos a Dios de ser Él quien nos induce al pecado, nos extraviamos. Porque lo que nos induce son, ¿qué cosa? Nuestras pasiones desordenadas, nuestras concupiscencias. Tenemos que ser responsables. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Toda buena dádiva, o sea, no falles, no te extravíes. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto. Entonces, ¿por qué piensas que Dios está mandándote algo malo? Si todo lo bueno descienden de Él. Las buenas dádivas, los deseos perfectos, no provienen de nosotros, y menos de Satanás. Eso proviene de lo alto, lo deja muy claro. ¿A qué se refiere? A Dios. La palabra dádiva y don aluden a la bondad y a la gracia de Dios. ¿No es así? ¿No es lo que el Evangelio nos muestra acerca de Dios? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes. ¿Qué es? Es un regalo de Dios, una dádiva de Dios. Entonces, ¿por qué empieza a pensar y a ver a Dios diferente? Si lo que te ha mostrado es eso, que es bueno, que te ama, que ha sido bondadoso. Dios no tienta con el mal, al contrario, Él nos da buenas y perfectas dádivas, tales como la vida eterna precisamente. Y una buena dádiva de don perfecto que nos da, ¿qué crees que son? Las pruebas. Porque esas sí vienen de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque tiene un propósito, algo bueno para nosotros. Y podemos gozarnos y ser bienaventurados. Entonces, no te equivoques. No confundas, son términos y significa lo mismo, pero ya en el contexto vemos que son cosas diferentes, la tentación y la prueba. No te confundas. Dios es bueno, no es malo. Ya vimos que las pruebas producen en nosotros perseverancia, ¿verdad? Constancia, gozo, dicha, vida. Todo lo contrario al pecado. Entonces nos lleva a eso. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto. No están aquí. Dios nos las da. Del Padre de las luces. Del Padre de las luces. Una referencia muy interesante hacia Dios. No se menciona a otro lado, el Padre de las luces. Esa expresión hace referencia a Dios como el Creador, donde la palabra luces se refiere obviamente a las estrellas, a la luna, al sol, los astros, las luces. Dice, Él es el Dios Creador que te ha dado eso, la luz. Nosotros necesitamos la luz para vivir, ¿estás de acuerdo? Hasta para congregarnos. Si no entendiste es porque llegaste tarde. Ahí le preguntas a tu hermano, que se rió. Dios nos ha dado tanta bondad que no debemos ni tenemos por qué pensar mal de Él. Es lo que nos está diciendo aquí. No falles en eso, no te extravíes. Dios, el Padre de las luces, es bondadoso con nosotros, en el cual dice, no hay mudanza, no hay cambio, no muda, ni sombra de variación. No está ahí vacilando, no hay variación en Él. Dios no cambia de parecer. Su voluntad para el hombre siempre ha sido una. ¿Sabes cuál es? Salvación, vida eterna. El ver a Dios como el tentador del hombre es pensar que ha cambiado de parecer. Y eso nunca va a suceder. Imagínate, tú le estás predicando a una persona, no, Dios quiere darte vida a través de Jesucristo, cree en Él. Y de repente tú estás viéndolo como el tentador. Esa persona va a decir, bueno, ¿y aquí, en qué momento Dios cambió? Porque tú me lo presentabas como bueno y ahora me presentas un Dios malo. ¿Sí lo ves?
Está diciendo, Dios no tiene mudanza ni sombra de variación, Él no cambia. Fíjate lo que dice el verso 18, es lo que está diciendo. Él de su voluntad, ahí está, su voluntad, no cambia. De su voluntad nos hizo ¿qué cosa? Nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esta siempre ha sido la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál? Dar vida, no muerte. Decir que Él es el tentador es decir, Él quiere matarnos. Porque ya vimos el proceso del pecado, ¿verdad? Es la muerte, el fin es la muerte. Y Dios no vino a dar muerte, vino a dar vida y vida en abundancia. Esa es su voluntad. Él de su voluntad nos hizo nacer. Vida por la palabra de verdad. Estamos muertos, esa es la realidad. Ni modo que Dios nos haya resultado para matarnos otra vez. Estamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y si Dios envía a su Hijo para darnos vida, no debemos de pensar que ahora su voluntad es la muerte a través del proceso de la tentación. Dios precisamente dejó su palabra escrita, la palabra de verdad, para esto, para dar vida. Pero tú y yo necesitamos permanecer en ella. Y ser hacedores, es lo que sigue. Estar en su palabra, porque si no nos vamos a extraviar. Te vas a extraviar. Dejas de permanecer en su palabra, de escucharla, de meditarla y sobre todo de obedecerla. Y lo siguiente es el extravío. Lo vimos en Hebreos, ¿se acuerdan? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir esto? Para que tú y yo seamos eso, más bien ellos, los primeros judíos, sean primicias de sus criaturas. Es una referencia a los primeros frutos, las primeras y mejores cosechas que se daban a Dios como una ofrenda de gratitud, esperando una mejor cosecha de esa primera primicia. Lo primero era para Dios, esto es tuyo, reconociendo que toda buena dádiva, todo perfecto descienden de lo alto. Gratitud, Señor, tú eres bueno, esto es tuyo. Estos primeros creyentes, en su mayoría de trasfondo judío, representaban esas primicias de gratitud que garantizaban una cosecha mayor. ¿Y esa cosecha mayor quiénes son? Nosotros. ¿Te das cuenta? Me encanta que haya dicho eso porque no se queda solo en ellos, dice, y eso es para todos nosotros. En la prueba debe de haber de nuestra parte hacia Dios gratitud, no ingratitud, diciendo que ahora eres el que me está jugando conmigo, está vacilando, me está tentando ahora. No, ese no es el Dios que revela la Biblia, ese no es el Padre de las luces que te ha dado tantas buenas dádivas. No, no es así. Él no te da vida para matarte. Entonces tenemos que entender esto, entonces ser agradecidos y ver a Dios como Él es y decir, Señor, gracias y gracias por la prueba. Y gracias porque estás formando en mí un carácter, me estás haciendo maduro en Cristo. Estás formando en mí resistencia, perseverancia, constancia. Me estás dando sabiduría. Estás produciendo cosas en mi vida, fe, que no podrían hacerse de otra manera. Y puedes estar agradecido, ¿te das cuenta? Es todo lo contrario cuando empiezas a ver a Dios como un tentador. Entonces Santiago nos está llevando a eso. No caigas en el error. Cuando estás pasando por pruebas, empieza a ver a Dios diferente. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, ¿lo ven? Él sigue siendo el mismo Dios, lleno de gracia y de misericordia. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Estás de acuerdo? No dice para dentro de un rato, porque a veces cambia, ¿eh? Para siempre, porque no cambia. Y el mismo amor que mostró en esa cruz, el mismo amor que el día de hoy te tiene. Y no cambia su amor. No cambia. Nuestro amor cambia. Ese es el problema. Por eso somos probados. Pues el de Dios no cambia. Él te ama igual. ¿Ok? No hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Nada. Él te ama por igual. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Esa es la realidad de este pasaje. Nos recuerda que Dios es santo, justo, bueno, nos ama, tiene un propósito para nosotros. Su voluntad de salvación es vida eterna, no es muerte, no es pecado. Por favor, deja de ver a ese Dios o a Dios de esa manera. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
No te dejes llevar por tus concupiscencias, porque esa también es una concupiscencia, empezar a ver a un Dios diferente, pensando que ahora se volvió malo, está contra mí, ya me la está cobrando. No, desecha eso. Si te la estuviera cobrando, no estarías aquí. Estarías en el infierno, ¿estás de acuerdo? Y no estamos ahí. Estamos en su iglesia, pertenecemos a su cuerpo, a los salvos. Hemos creído en Él, ¿has creído en Jesús? No cambia. Desecha sus pensamientos. Si empiezas a ver a un Dios que está cambiando, a un Dios que ahora la trae contra ti, no es bíblico, te estás extraviando de la verdad. Desecha sus pensamientos y ve a la verdad y ve quién es Dios y recuerda quién es Dios. Y ve a la cruz y recuerda cuánto te ha amado. Envía a su Hijo. No envió a un ángel, no envió a un rey terrenal, envió a su Hijo, su unigénito, a morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque estamos perdidos. Dios no nos rescató para perdernos nuevamente. En la prueba estamos expuestos a eso, a pensar mal de Dios. No caigas en ese error. No caigas en ese error. No digas que eres tentado de parte de Dios. Ahora ya lo entendemos. Está prohibido eso. ¿Recuerdas? Santiago lo prohíbe y lo demanda. Nadie diga eso. Prohibido decir eso. No porque me ofenda, sino porque estás cayendo en la tentación. Prohíbetelo. Empieza a ver a Dios como Él es. No dudes de su bondad y de su amor. Vamos a orar, ¿ok? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos pues cómo se origina la muerte y el pecado, Señor. Y no tiene su origen en ti, está en nosotros, Señor. En nuestras pasiones desordenadas, en nuestras concupiscencias, Señor. Las cuales, Señor, nos atraen y nos seducen. Esa es la realidad, Señor. Necesitamos ser responsables y sinceros delante de ti y de los demás, Señor, los hombres. Y reconocer cuando, Señor, el pecado está ahí y ya nos atrajo y nos sedujo. Y no echarte la culpa a ti. Ser responsables, porque ahí es donde vamos a encontrar la gracia y el perdón, Señor. Ahí es donde vamos a encontrar el perdón verdadero. Porque hay oportunidad, Señor. Aún hay esperanza. Aunque pequemos, Señor, dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún si fallamos, Señor, tenemos esa esperanza. No nos permitas, Señor, engañarnos a nosotros mismos pensando de esa manera que tú eres un Dios malo y echarte la culpa a ti, Señor. Cuando no es así, de ninguna manera debemos de pensar de esa forma. Ayúdanos, Señor, a pensar correctamente. La prueba, la aflicción, las aflicciones de esta tierra nos van a llevar a eso, van a presionarnos a pensar mal de ti, Señor. No lo permitas, por favor. Gracias por este pasaje, porque este pasaje nos muestra eso, nos ayuda, Señor, a ubicarnos y ubicar exactamente dónde comienza el pecado. Y como citábamos, comienza en nosotros, Señor. Está dentro de nosotros. Y tenemos nosotros que batallar de esa manera, pero nos has dado todo para poder superar la prueba y aún la tentación, y es amándote a ti, Señor. Y ahora podemos amarte a ti, Señor. Lo que antes no podemos hacer, lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Pon en nosotros, en todos nosotros, ese mayor deseo, Señor. Que seas tú nuestro mayor deseo. Que lo único que pueda atraernos y seducirnos seas tú, Señor. Ayúdanos, Señor, en la prueba a mostrar nuestro amor y lealtad a ti, Señor. Siendo fieles, confiando en tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.